Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de los mercados argentinos e internacionales, hechos que pasaron durante la semana y el efecto sobre los distintos activos. Bueno, la semana estuvo marcada por un hecho que fue quizás el más importante, dado que se eligió el presidente para la principal economía del mundo, Estados Unidos, y se habla del efecto Trump por el efecto de esta elección por expectativas, porque sabemos que hasta enero no va a haber una asunción de nuevo presidente, pero por expectativas ha habido un efecto en muchos activos, desde las criptomonedas, con una evolución muy positiva, así como movimientos en las divisas y acciones de empresas que se consideran de sectores ganadores, así como también empresas que pueden ser consideradas como perdedoras dada la potencial política comercial de Estados Unidos y una discusión que surge sobre el valor que va a tener el dólar hacia adelante. Algunos hablan de un dólar que se va a fortalecer. La realidad, y hemos marcado en un video anterior, justamente hablando del efecto de los primeros efectos de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, tenemos más una visión de un dólar que debiera debilitarse si es que mantiene un déficit, sea un déficit fiscal combinado con un déficit de cuenta corriente. Pero veremos cómo siguen la evolución de noticias, distintos cargos que se van designando, distintas políticas que, más allá de que deba asumir todavía dentro de un tiempo bastante largo, ya se van definiendo y eso va avanzando en la adecuación de los precios de los activos a esta nueva realidad. Otro hecho importante de la semana, la baja de tasas de interés de la Reserva Federal. Ese cuarto de punto, que parece poco, pero todo es relativo, marca una tendencia, el objetivo de lograr la estabilización de la economía, llegar a ese objetivo del 2%, pareciera estar siendo alcanzado por parte de quienes hacen a la política monetaria de los Estados Unidos, y eso lleva a pensar que esta política se va a mantener. Por supuesto que esta decisión ya había sido tomada previo a la elección de Donald Trump, mejor dicho, todos los análisis que llevaron a esta decisión. Entonces podemos esperar a ver qué sucede en una próxima reunión. Todavía queda una reunión antes de fin de año. Bueno, veremos qué es lo que sucede en esa reunión. Y si no hay movimiento de tasas de interés, ya sí, comenzado el año 2025, comienzan dos o tres movimientos hacia la baja de la tasa de interés en futuras reuniones de la Fed. Por lo pronto, también ese efecto es positivo. Entonces tenemos un efecto del efecto Trump y por otro lado el efecto de la baja de la tasa de interés que confirma esa tendencia hacia la baja, por lo menos hasta ahora. Ahora, internamente, porque decimos, el exterior beneficia a Argentina. El tema es lo interior, y ahí vienen las dudas políticas. En un año que está terminando y, por ejemplo, no se sabe si va a haber un debate por el presupuesto, cómo va a estar avanzándose el freno o no de los decretos de necesidad de urgencia del presidente Milei desde parte ahora el Congreso, es como el contraataque del Congreso frente a la posibilidad de veto del presidente. Bueno, los congresistas también responden tratando de mejorar su situación en futuras negociaciones. Si no, directamente el Ejecutivo, con ese tercio que ha logrado en una de las cámaras, consigue frenar cualquier ley del Poder Legislativo. Bueno, esa realmente parece una pulseada que todavía no está definida. Sabemos que si, por ejemplo, no se llaman a nuevas sesiones, a sesiones extraordinarias, no va a haber un debate hasta marzo del año que viene, y ahí sí funcionaría el decreto, pero en vez de robusteciendo, debilitando las instituciones de la economía argentina. Veremos cómo avanza, pero eso es un aspecto negativo, dado que está demostrando un problema de gobernabilidad y de cohesión de la clase política que, si lo vemos en términos de, por ejemplo, seducir inversiones,
Vemos que cualquiera que quiera realizar una inversión en el sector real que implique varios periodos y puede tener sus dudas sobre la capacidad de mantener un conjunto de reglas de juego establecidas por decreto, después en la evolución de la propia democracia y las posibilidades de otro presidente por decreto cambiar lo que por decreto se había realizado, sin ir más lejos. Por ejemplo. Tenemos un blanqueo cuya primera etapa terminó el viernes. Y ya sobre ese día tenemos tres provincias que están avanzando en colocar impuestos a aquellos que blanquearon. Entonces ahí las reglas de juego son muy efímeras, las instituciones muy débiles en sentido de reglas de juego que generan incentivos para actuar y por supuesto eso repercute sobre el propio riesgo de Argentina. Pero bueno, sigamos avanzando. ¿Qué otras dudas tenemos internamente? Bueno, la política cambiaria. Podemos ver el comercio de Argentina. Este es un informe publicado en el INDEC relacionado con las estadísticas del comercio argentino. Podemos ver los principales países con los cuales comerciamos, los saldos negativos que tenemos con varios de ellos. Podemos avanzar y ver que sí, Argentina este año tiene mucho más de exportaciones respecto a el año anterior. Por supuesto que eso, a ver, vamos a checar un poquito la imagen. Eso va a estar implicando una mejora en la balanza comercial, pero no estoy viendo todo el conjunto de la cuenta corriente. Lamentablemente todavía no estoy informada la balanza de pagos del tercer trimestre para poder estar viendo los números de cuenta corriente. Está publicado en el INDEC hasta el segundo trimestre. Estimaciones privadas no oficiales hablan ya de 2 meses por lo menos de déficit de cuenta corriente. Sería bueno corroborarlo a partir de la presentación de los datos oficiales. Por el momento sí podemos estar hablando de un total de comercio que da positivo, pero sabemos que en la cuenta corriente tenemos los servicios, sean reales financieros, y esos pueden estar implicando una cuenta que se va dando vuelta y se hace negativa. Ahí, ¿de qué estamos hablando? Del atraso cambiario, y si volvemos al comercio, por ejemplo, tenemos simultáneamente en nuestro atraso cambiario un debilitamiento del real, lo cual puede llevar que a pesar de que con Brasil tengamos un déficit de 230 millones acumulados los primeros 9 meses del año, esto va a tender a incrementarse mucho, sobre todo llegando la etapa de vacaciones. Así como también cualquier reactivación de la economía argentina, dado que el Ministerio de Economía habla de ya terminó la recesión, nos va a llevar a más importaciones de bienes de capital y materias primas, y ya tenemos, por ejemplo, con Alemania y con otros países más allá de China, una situación deficitaria. Y si llegamos a importar más bienes industriales de estas economías, seguramente vamos a tener un incremento en lo que es el déficit, en particular con estas economías. La situación cambiaria tiene que mejorarse o tenemos que aumentar la productividad de alguna manera, pero sin inversión no aumentamos productividad. Entonces, el mercado calculo que está esperando que se resuelva esta situación, que se clarifique cómo se va a trabajar esto con mira al 2025, si no está muy bueno para hacer ganancias en pesos que implican mucho más en ganancias en dólares, pero para el sector real de la economía la situación no es la que uno esperaría para pensar en una reactivación robusta de actividad. Puede ser industrial, por supuesto, sector servicios. El tema es si nada más crecemos por minería y energía y algún otro sector, pero el resto de los otros sectores dinámicos de la economía siguen debilitándose, vamos a tener una dificultad importante en lograr las bases de un crecimiento sostenible hacia adelante, y los problemas de distribución del ingreso van a ser cada vez mayores. Volviendo ahora sí al mercado, que es lo que siempre nos convoca para este tipo de videos, terminó la etapa uno del blanqueo, un éxito rotundo. 22.500 millones de dólares ingresaron y nadie dice que terminó, sino que realmente terminó la primera etapa. Veremos cómo avanza el blanqueo. Por supuesto que ya no es esto de hasta 100.000 líquidos sin impuestos, pero bueno,
también posicionando dinero en activos financieros argentinos, logro evitar las tasas de impuestos que correspondieran. Y esto ha repercutido, por ejemplo, en el mercado cambiario. El último viernes se siguió comprando dólares, 129 millones de dólares, lo cual para un mes ya de noviembre es más que sorpresivo, dado que estos meses, desde octubre, realmente septiembre en adelante, ya son meses donde normalmente el Banco Central no acumula reservas, sino que las pierde. Veremos cómo se sigue evolucionando en esta economía donde la gente vende reservas, vende dólares para poder pagar impuestos, según lo que había vaticinado el propio ministro de Economía. Mientras tanto, el Merval a nivel semanal tuvo una suba importante, tuvo una suba de casi el 6%. Acá vemos el gráfico del Merval en la última semana, por supuesto impulsado por desde expectativas a esos dos hechos concretos que había planteado, el triunfo de Trump y la baja de las tasas de interés. El viernes hubo una corrección lógica dada la expansión que se había dado. También se generan algunas dudas de los precios que estamos obteniendo en dólares, dado que son precios más que interesantes a valor dólar. Si vemos, por ejemplo, la acción de YPF, llegó el viernes a tener un valor de 35.000 pesos, terminó en los 33.675, con una baja un poco menor al 1%, pero si lo acompañamos en lo que es la semana, había tenido una suba del 13,1% y en el mes una suba del 25,6%. Con un año, que ahí sí ya estamos en un 295% a nivel anual de crecimiento de la acción de YPF. Si vemos el gráfico, sí es para considerar el hecho que la baja del día viernes fue con un incremento notable del volumen. Quizás llegó el momento de la toma de ganancias de YPF. Si agregamos una línea de tendencia, vemos que claramente se sobrepasó el límite superior de un canal ascendente, por lo menos el que comenzaba, el que sería de mediano plazo. O sea que hay que ver la fuerza que tiene este lunes el mercado para poder apuntalar la acción de YPF, si no veremos un ajuste. Pero todo depende, por supuesto, de cómo se retroalimentan con nuevas noticias, informaciones más allá de lo estructural para YPF, que es hasta incluso el hecho de no tenga que ser no sea posible el tomar acciones YPF para pagar juicios perdidos por la nacionalización de sus acciones años atrás. Si vemos entonces técnicamente, como planteaba antes, canal ascendente, sea de corto o de ya incluso largo plazo, ha sido superado en su límite superior. Es lógico que sea un ajuste. El gran volumen del día viernes implica una llamada de atención importante, sobre todo si estamos en una posición de sobrecompra de acuerdo al indicador de la RSI. Y hay que ver si se sigue ampliando o no la diferencia entre el promedio y la señal en el indicador de convergencia-divergencia, el MAC. Si pasamos a otras acciones, tengo al Banco de Galicia con una suba en la semana del 2,53, o sea, mucho menor que YPF. Es, por supuesto, una muestra de qué sucedió con los bancos en conjunto. En el mes sí una sube del 17%, en el año mucho más que YPF, 522%. Por supuesto, entonces el día viernes acompañó el ajuste que tuvieron la mayoría de los activos argentinos. Se movió en un canal ascendente desde hace meses. A diferencia de la acción de YPF, recién abandonó hace hará 3 días en la posición de sobreventa. Terminó en el MAT con una posición que justificaba justamente el hecho de estar recuperándose de una caída importante. Si vemos, había tenido una caída de más de una semana. Tuvo 2 días atrás una recuperación del límite inferior del canal ascendente y ahora tuvo un movimiento que la llevó otra vez a casi tocar ese límite inferior. Está mejor desde lo técnico, más allá de los fundamentos, estaría en mejor situación para la compra, la acción de Galicia,
que la propia acción de YPF. Pero por supuesto, como todos los videos digo, esto es leer la borra de café y podremos justificar el por qué quiebra este límite inferior o rebota en el mismo. Eso es lo malo de solamente mirar análisis técnico desde el punto de vista de los fundamentals. Por supuesto que tanto la acción de Galicia como IPF tiene méritos propios por haber tenido este comportamiento. Ya varias veces hemos mostrado gráficos de otras acciones que tienen comportamientos negativos a pesar de las subas acumuladas en porcentajes de varios cientos porcentuales que he mostrado, sea Galicia o sea IPF. Metrogas, otra empresa a la cual hemos hecho referencia, es una de las empresas bendecidas por varios motivos en las últimas fechas. Ha tenido un movimiento ascendente que acumuló un par de semanas, un ajuste similar al de las otras acciones del día viernes de 2,65, pero con una suba en el mes del 42,86%. ¿Sí? Si observamos incluso la baja del día viernes que la sigue colocando en el límite superior de un canal ascendente de mediano plazo, fue con volumen menor que el que corresponde al día anterior que había sido de suba. Pasando a otras acciones, acciones que uno las tiene, no digo olvidadas, pero que han sido las grandes perdedoras durante todo el año, como la de Agrometal, sabiendo que las ventas de maquinarias agrícolas han disminuido, llegando a un 50% del año anterior. Una baja del 1,57 no es que es mejor porque bajó menos que el resto, por la verdad que tuvo un comportamiento mucho más pobre que las anteriores, solamente una suba del 3,49. Solamente la consideramos por el hecho de haber quebrado este límite superior ya hace una semana aproximadamente. Lamentablemente, la suba del volumen en el último día puede estar presagiando algún ajuste posterior. Veremos qué es lo que sucede, por supuesto, con el precio de las commodities a nivel internacional, las posibilidades de despegue del mercado local vinculado al agro y eso lleve a mayor cantidad de maquinarias agrícolas que puedan ser comprados, repuestos, etcétera. No es que uno la está considerando para incorporar una cartera, sino que analizamos como a decenas de empresas para ver el momento de poder incorporarlas. Parecía que estaba con algún tipo de posibilidad de mantenerse y evolucionar en forma más importante, pero si incluso además miramos el volumen, el precio de la acción y todo, es para tenerla en consideración, no es salvar, no es tampoco una empresa, voy a mostrar ahora como una empresa china, un ejemplo, no está en ese proceso de franco ajuste, sino una empresa que ha hecho un movimiento, si queremos decir, de ajuste muy importante, acumulado después un gran inicio del año, un ajuste que la ha acompañado durante todo el año, a diferencia de otras acciones que han tenido subas más que importantes, como mostré recién de YPF o incluso Metrogas. No pasa lo mismo con la acción de Consultatio, empresa que ya hemos destacado varias veces, que llegó al límite superior, había mostrado un video que estaba cerca de un límite superior y de un máximo, de alguna manera, si lo vemos de forma horizontal, yo ese límite tuvo el ajuste, vemos si llega a seguir ajustándose abajo, no es una empresa con gran volumen, ese es un factor muy importante en lo que es su evolución diaria. Veremos si va otra vez hacia abajo y llega a este límite inferior del canal ascendente para poder posicionar en esa acción. Por supuesto que uno no está recomendando comprar, esto lo digo todos los videos sobre que uno hace una ilustración, una guía que sirva al propio análisis que uno realiza y de paso, después de haber realizado los análisis, publicamos parte de los mismos. Pero por otro lado, es una empresa, por supuesto, con unos fundamentos tremendos, que en un momento de recuperación de la economía y sobre todo de el tipo de productos que genera Consultate, en definitiva estamos hablando de desarrollos inmobiliarios, bueno, es una empresa con una gran posibilidad de valoración a futuro. Igual si viéramos su historia, su precio ha tenido una suba muy importante. Habría que compararlo en respecto al dólar para ver si ha sido una suba, el porcentaje de suba respecto al dólar, tema que quedará para realizar. En términos técnicos, gran aumento del volumen en el último día que justificó este rebote en un día donde el resto de las acciones sí bajaron, esto es para destacar, mientras que la mayoría bajó el 2,5, el 3%, el 1,5, acá tuvimos la suba del 3%, pero la performance en el mes fue solamente el 1,57,
Veremos cómo acompaña al resto de los activos, aunque tiene, al ser una empresa ya de panel general, tiene un comportamiento con menos volumen y más independiente de lo que son las del verbal, ¿sí? Te hablaba de empresas que son perdedoras y que en el mundo de Trump ha sido más perdedor todavía. Eso lo planteaba el día miércoles cuando hablábamos del efecto Trump y acá ya lo confirmamos pudiéndolo mostrar, el hecho de Alibaba como una representación de las empresas chinas en general. Podría poner 10 empresas como Voodoo, JD, etcétera, y lo que veríamos es que han tenido comportamientos en promedio parecidos. El tema es que ya la baja, ¿dónde destaca esta empresa? Que la baja del viernes del 7,65%, un 18% en el mes, después de esa suba por las medidas de estímulo que realizó y que anunció el gobierno chino, que fueron sobre finales de septiembre para que comience octubre tenga esa suba tan importante que la llevaron a un valor de 1.600, de 16.000 sería para nuestro mercado, 16.000. Bueno, ahora estamos viendo que ha llegado a un valor, que acá está la línea roja, quizás se note, que es justamente un piso porque fue techo antes. Veremos si lo quiebra o no. Lamentablemente los indicadores estarían mostrando que de haber pasado por una sobreventa, poder y tener potencialmente la posibilidad de una recuperación, lo hizo, parece que la noticia del triunfo de Trump la golpeó fuerte e hizo este otro movimiento que es casi, bueno, el último día vertical. Acá estaba haciendo un movimiento dubitativo, uno diría casi lateral, podría decir, bueno, estaba bajando, quebró el canal descendente, puede empezar a recuperar parte de lo perdido, pareció por el aumento del volumen, pero el volumen fue tan importante como el día previo de suba y perdió mucho más de lo que se había recuperado y se fue a este límite. Es interesante en el término técnico de que se ha abaratado tanto que puede uno decir no va a bajar más. Ese sería un error, porque esta acción tranquilamente puede bajar muchísimo más. Las empresas valen de acuerdo a las ganancias que espero obtener como accionista de las mismas, el valor actual de los dividendos. Está bien, las tasas van a bajar. El problema es si China y la empresa que trabaja sobre el mercado chino, más allá del vínculo del resto del mundo, es capaz de tener las utilidades suficientes para justificar incluso el precio actual de esta empresa. ¿Mm? Si vemos otras empresas perdedoras, sí es lamentable de la zona de Rosario, no podría decir, Bioceres, y es otro ejemplo de empresas que han perdido mucho de valor. Vemos una empresa que ha tenido desde el mes de julio un continuo retroceso casi que ha llevado su valor a la mitad del que había acumulado, con una baja del 18,5% y el viernes del 4%. En todo caso, si la podemos considerar es por el abaratamiento que ha tenido esta empresa, que la lleva no a valores iniciales de cuando comenzó a cotizar, pero un retroceso que le ha hecho perder gran parte de lo que había ganado en cotización desde que comienza a cotizar hasta el momento actual. Bueno, la verdad que 7.400 pesos es un valor más que barato para esta empresa. Es la misma evolución que ha tenido Agrometal o cualquier empresa agropecuaria, pero potenciada en este caso. Otra empresa que pareciera, pero por otro motivo golpeada esta semana, la principal empresa, la más valiosa de las empresas argentinas, o originada por lo menos argentina, Mercado Libre. Es más, hasta parecería un contrasentido, dado que es una empresa, si hablamos por Galperín, oficialista. Sin embargo, lo que afecta a esta empresa no es algo interno de Argentina necesariamente o de conducción de la empresa, sino un movimiento de competidores. Desde el momento que Amazon comienza con una política ya no de enviar productos con un gasto de $5 argentinas, sino directamente en productos seleccionados, un shipping gratis a Argentina, la verdad es que muestra la intención de Amazon de entrar en este mercado y eso le hace posiblemente perder ganancias a futuro para esta empresa y si al mismo tiempo presenta un balance, que vamos a lo concreto, un balance que decepciona a los inversionistas, tengo esta baja
importante del día jueves con algún tipo de rebote durante el día viernes. Uno diría, es el momento de comprarse el Mercado Libre. Veremos si uno confía en que los resultados no fueron tan malos porque la empresa está invirtiendo y por eso no puede dar utilidades. Si uno dice, bueno, Amazon va a querer vender el mercado argentino, pero no es el principal mercado de Argentina, de Mercado Libre, sino estaríamos hablando de un México, Brasil, el mercado colombiano, bueno, veremos. Quizás uno dice, bueno, si son esos sus mercados y además van a ser recesivos porque los va a afectar Donald Trump, entonces uno puede tomar y hacer un análisis muy combinando varios efectos para ver si el mercado libre va a ser capaz de ganar plata o no a futuro y eso es lo que va a estar determinando el precio de la acción. Por lo pronto se abarató de sobremanera, quebró por supuesto el límite y eso ya había pasado antes, el límite inferior de un canal ascendente, ha hecho un movimiento descendente importante, lo había recuperado y ahora nos fuimos hasta quizás uno puede decir el límite inferior del canal descendente que se había formado. Si estamos en un canal descendente, ojo que si golpeó el límite inferior y recuperó valor, va a estar manteniéndose en el límite superior como techo. La evolución futura del precio de esta acción nos permitirá determinar si es que estamos en un canal donde nos podemos ir a valores que sean para una acción de 17.900 valores de 12.000 como este inferior que estamos marcando, y eso sería un mes o un par de meses de ajuste en el precio de la acción. En los mercados lo importante es las expectativas para tomar decisiones, pero esas expectativas tenemos que fundar en un razonamiento basado en fundamentos. El análisis es bastante amplio que hay que realizar para esta empresa en particular, dado que si nos quedamos solamente en algún tipo de posicionamiento político del CEO, estaríamos equivocándonos no seguramente. Vamos a deuda. Deuda argentina, baja el riesgo país, un factor fundamental para las posibilidades de triunfo del presidente Milei a futuro, la necesidad de rolear deuda, necesita bajar mucho más el riesgo país y eso va a ser solamente posible con cambios fundamentales. Mientras tanto, el bono de la República Argentina, Ley Argentina al 2038, el AE38, tuvo un comportamiento en la semana del 3,36% de suba. El último día una suba menor, 0,44%, pero ya ha tenido una suba más que importante. Tenemos un precio de 735 pesos con 90 en el cierre, pero vamos a lo que más observaría un inversor de bonos quizás, y es la TIR. La tasa es del 13,40%. Mostramos semana a semana cómo estas tasas van disminuyendo, se va comprimiendo la curva de tasas de interés de este tipo de bonos de Argentina. Se llegó al límite superior de un canal ascendente. Hemos mostrado semana a semana cómo estamos en un canal ascendente. Esto es porque hubo un pago, por esto es que se dio esta baja en julio, pero venía de un canal ascendente. Se hizo el pago, sigue ascendiendo, incluso nos fuimos a un segundo, a un movimiento que duplicaba el movimiento anterior, sirvió como piso semana y media atrás el límite superior del canal anterior que se había abandonado, el límite superior sirvió como techo, vemos si se mantiene dentro de este canal, como siempre decimos, es bueno el que se depure un poco el mercado con alguna toma de ganancias. El último día marcó un bono que va camino hacia una posición de sobrecompra y veremos si se amplía o no la diferencia entre el promedio y la señal en el eh, indicador de MAT, o sea, de convergencia-divergencia. Acá agrandamos este mismo gráfico para que se note bien cómo es que hubo una suba que permitió recuperar parte del valor. Si llegara a tocar otra vez este límite inferior, sería un valor 740, 750. Hay que ver si alguno desea una toma de ganancias, porque el dinero solamente se materializa como ganancia si es que vendo el activo y se transforma en una suma mayor de dinero que el que utilicé para comprar. Es obvio, pero el tema de no gestionar la cartera de forma diaria y dejar los activos que corran puede implicar una pérdida de rentabilidad.
respecto a la que puedo obtener si hago una gestión activa de la cartera. Por lo menos son posiciones personales, cada uno tiene su propia visión. Si me voy a bonos, y acá quiero destacar un bono en particular, el Quasipar, que es un bono al año 2045, recomendado por algunos. Fue una muy buena opción de inversión hace 2 semanas atrás, con un valor que venía hace mucho tiempo cercano a los 200, bajaba, ajustaba, un gran aumento del volumen. Muy particular este aumento del volumen, es como que le descubrió un conjunto de gente al mismo tiempo, un gran inversor al mismo tiempo. Eso llevó a una suba más que importante y lo sigue acompañando. Está en una posición de sobrecompra y está en una posición que podemos ver en el MAT, que se sigue manteniendo con una distancia que todavía no se ha reducido entre el promedio y la señal. Uno diría, bueno, está para comprarlo. El volumen ha ido disminuyendo en la suba, eso es para destacar. Pero hay un tema más. Está bien, la suma del 2,89% el último día, en la semana el 8%, en el mes 26%, muy buena suba. El tema es, me sigo posicionando o no. Y ahora vamos a pagos futuros, TIR de este bono, bueno, y ahí me voy. Este que es un bono que paga SER. Si el Quasipar es un título público ajustado por SER, una tasa fija del 3,31% anual, con la fecha de pago del 31 del 12 del 2045. Mientras tanto, va a hacer un pago, por ejemplo, en diciembre está haciendo un pago de cerca del 3% del valor de cotización actual. La duration del bono es a 10,6 años y la tira actual del 9,26%. Una paridad del 52,51%. Uno podría decir, bueno, la paridad esta es muy baja, pero estamos hablando de un bono del 2045 que pague SER. Si me voy a la curva de SER de Argentina, tengo bonos, me va a decir, bueno, tener problema de reinversión. Tendrá problema de reinversión en el año 2026. Pero hoy tenés bonos que están pagando casi el 10%, y esta tasa baja al 9,92% por el simple hecho de la suba que tuvo este bono, que se fue como a 20. Estoy hablando del TX26. Se fue encima de 20 o 20.000, depende de cómo lo miden. En cada league, de golpe en una vale 20, valía 20,50 y en otra valía 20.050. Pero para el caso, estamos hablando de un bono que estaba encima del 10% hace 2 días atrás, cortó cupón, por eso ahora bajó a 15,80, si no me equivoco, el valor de cierre del día viernes, pero está acreditando el día lunes, en algunas leaks será el día martes, el cupón de pago de 4,80 aproximadamente pesos por cada 20 que tenía invertido en este bono. La verdad que está pagando casi el 25% de su dinero ahora el lunes o el martes. Tiene una TIR de 9,92 sobre el residual. La verdad es que está muy interesante. El TX26 no es que un descubrimiento uno, lo venimos considerando todos los videos que uno realiza, pero al mismo tiempo el mercado en sí lo está recomendando. ¿Qué quiero decir? Si en cuasi parte de una ganancia del 20% en un mes y se despertó después de un tiempo de ostracismo bastante largo, quizás sea el momento de tener una materialización de ganancias y posicionarme en otro activo. Por supuesto, quizás sigue subiendo. El tema es el riesgo. Puede ser una trampa mortal si hace un ajuste importante y ese activo. Dado que no ha sido un activo muy dinámico en el pasado, acá estoy trabajando con dinero a corto plazo, voy a tener pagos muy importantes, no el 3% del activo, sino pagos muy importantes, concentrados en un periodo de tiempo bastante corto. Esto madura hasta el año 2026 y mientras puedo estar incluso teniendo un activo de mucha liquidez, muy deseable por muchos inversores, ¿sí? Y que al mismo tiempo me permite una fuerte retroalimentación hacia otros activos que parezcan más atractivos. Como dije antes, las ganancias se materializan una vez que las realizo a partir de la venta, a donde me he posicionado más un activo que me va a dar a cuenta gotas lo que tengo invertido hasta el año 2045. Si no, tengo más corto todavía el TZDX5 que da un 9,49%. Después hay otros que pagan mucho más cerca, como el T2X5, pero bueno, esto lo que estoy haciendo es ganando poco dinero, en términos está por debajo de la curva,
de la curva SER, pero tiene que ver con un pago que es ahora sobre febrero. ¿Mm? Justamente acá estaba mostrando el gráfico de este bono, que igual sigue teniendo una suba. El otro del viernes tuvo una suba del 0,4 y en la semana tuvo una suba también importante en términos relativos por un activo tan corto, 1,17, cuando estamos hablando de que la inflación ahora a nivel mensual puede bajar por debajo del 3%. En el mes una suba al 5,02, ahí sí ya lo convierte en una ganancia real potencialmente el 2% en el mes. ¿Mm? Cuando hablaba del TX26, un valor de 15,815 es el después de haber cortado cupón, falta el pago que va a realizar el día lunes, más tardar el martes, de acuerdo a la lista con la cual esté trabajando. Por eso es que le da la baja en la semana el 21%. Claro, cortó casi el 24% del dinero que tenía invertido, o sea que ahí da la recuperación de precio, una rentabilidad en la semana menor a lo que cortó de cupón, ¿sí? Igual en el mes entonces queda con una caída del 17,9 después de cortar cupón, o sea, queda con una suba superior al 4 o 5%. ¿Mm? Este movimiento importante sí es lo que puede justificar para muchos un desposicionarse del activo. Bueno, pues una buena oportunidad para posicionarse. Si la TIR de este activo otra vez se va al 10-11% por un ajuste de precios, va a ser bastante difícil resistirse a volver a posicionarse en el mismo. Y si incluso la rentabilidad, el tema es la paciencia. Si la rentabilidad intradiaria se va a valores superiores al 12 o 13%, bueno, ya es la posibilidad de tradeo a nivel diario. Si me voy a activos que dan posibilidad de tradeo a nivel diario, este es un activo porque tiene una oscilación importante en su precio a lo largo del día. Acá estuvo entre los 6 el día viernes, entre los 692 y los 708,5. Uno diría es poco, todo depende del costo de transacción con el cual trabaje, por supuesto, pero si lo vemos a un posicionamiento hacia adelante, este bono está dando en dólares el 17,27. Semana atrás todavía estaba encima del 18, el tema es que han tenido una suba de en la semana del 5%. Hablamos de este bono como muy interesante, que tenía una rentabilidad fácil del 4% por encima de los bonos del Tesoro argentino, que daban el 13,3, 13,5 o un poco más. Bueno, esos activos bajaron un poco la rentabilidad y este activo también lo bajó. Bajó mucho más la rentabilidad del 18,30, 18,50 a 17,27 porque tuvo esta suba del 5% por lo atractivo justamente de la rentabilidad de un activo con Ley Nueva York y que hace dos pagos en dólares a nivel anual, tal que daban casi el 20% hace 2 semanas atrás. Quizás sea el momento de esperar si tiene otro ajuste para volver a posicionarse. Si tiene un movimiento diario interesante, ha ganado mucho en volumen. Puede estar un rato a 704, 705 y un rato después a 696 y depende del costo de transacción, eso da la posibilidad de una ganancia en el trade diario. Por supuesto, para eso hay que dejar de edición, hay que tener dedicación en tiempo, en volumen y como siempre uno dice, en paciencia, dado que quien se apura acá paga caro, así como el que se apura para vender termina vendiendo barato. Bien, sí, está en el límite superior de un canal ascendente, en una posición de sobrecompra y potencialmente, dado estos dos colorcitos rojos, puede haber algún tipo de ajuste. Igual en la caída mínima que tuvo el día, mínima en el sentido del color que se forma, ¿no? Pero fue una suba al 0,14, pero gran parte del día o parte del día estuvo en 697, 696,7, valores de ese tipo. Marcó entonces quedó de este valor en rojo así marcándolo, pero con un volumen menor que el anterior. Hay que ver si efectivamente hay un ajuste que lo lleve a valores más cercanos a los 680 y sería ahí una rentabilidad mucho más mayor que el 18%, muy interesante para posicionarse, salvo que haya un cambio importante en los fundamentos de la propia Argentina. ¿Mm?
Bueno, estos son todas distintas consideraciones que uno hace a nivel personal respecto a el mercado de activos financieros de Argentina. Por supuesto que todo está sujeto a retroalimentación, comentarios, error. Cualquiera que quiera realizar un comentario, bienvenido sea, positivo, negativo, lo puede hacer por debajo de este video, en la red social que lo esté viendo, en la página web de Consultor Financiero, desde el contacto y quedan los datos, y si no, también por email en forma directa, como algunos lo hacen, santiagotamoso@gmail.com, y de ahí podré responder con todo gusto. Bueno, buena semana a todos y muchas ganancias.